Hola a todos, gracias por recibirme hoy el día en clase. Mucho gusto, yo soy Carlos Pérez, estudiante de la profe Alma. Soy estudiante de doctorado ya desde hace un par de años y pues el tema en el que yo me especializo y precisamente el tema del que vamos a hablar hoy es de piezoelectricidad y generación de energía por medio de la misma. Entonces, pues empecemos. Me gustaría empezar esto con una reflexión, ¿sí? Y la pregunta es muy sencilla, empecemos esto. Y es, a ustedes de su teléfono celular, ¿cuánto les dura la batería? ¿Sí? ¿Cuánto les dura una carga en su teléfono celular? Por favor, escríbanlo en el chat o donde crean, donde se sientan cómodos, ¿sí? Y díganlo. Entonces, pues, en mi caso, a mí me dura entre un día y medio o hasta dos, así estirando mucho la batería, ¿sí? Pero de 2 días ya no pasa. Y eso es, pues, no sé si ustedes habrán tenido acceso a alguno de los teléfonos antiguos, un Nokia 1100, esos teléfonos a los que les duraba la batería 7 días, ¿sí? Entonces es como uno se pone a pensar, ¿por qué, ¿por qué estos dispositivos tienen un tiempo tan limitado? ¿Por qué es el tiempo limitado, primero que todo? Pues la respuesta es clara, es porque existe una batería y un límite en la cantidad de energía que puede tener la batería. En ese momento los elementos que mayor tienen densidad de energía, que pueden almacenar mayor cantidad de energía, es el litio, las baterías de litio-ion polímero, ¿sí? Pero pues aún así son finitas. ¿Cómo nosotros podemos hacer que ese valor deje de ser finito? Pues la idea es dejar de almacenar energía y empezar a obtener energía, transformarla del medio ambiente. Una de las opciones sería energía solar, colocándole un panel solar al teléfono, otra eólica y le colocamos una turbina al teléfono y que genere el viento. Pero pues esto no suena muy práctico porque nos hace dependientes de elementos medioambientales que pueden estar presentes o no. Puede ser de noche, ya no tiene sentido un panel solar, o puede estar dentro de la casa y aquí adentro donde estoy no pasa una brisa ni loco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos generar energía para nuestros teléfonos que esté en cualquier lugar? Que la energía esté disponible en cualquier lugar. Entonces, pues ahí es donde entra la piezoelectricidad. Y ese, otra vez, es el tema de hoy. ¿Qué es la piezoelectricidad? La piezoelectricidad es básicamente la propiedad de un material de convertir energía mecánica en energía eléctrica, ¿sí? De tener una deformación mecánica, tomar el material y así comprimirlo, y que resulte en energía eléctrica. O por el contrario, ese es el concepto de el efecto piezoeléctrico directo. Puede haber un concepto, pues un efecto inverso, que es el de aplicar un campo y tener una deformación en el material. Esa es la definición básica de piezoelectricidad. Ahora, eh, ¿cuál es el mecanismo detrás de esto? ¿Cómo funciona la piezoelectricidad por detrás de ese mecanismo? Pues básicamente es que existe dentro de las moléculas de los materiales, siempre pues van a existir componentes con diferentes cargas. En el agua tenemos H2O, donde el hidrógeno tiene una carga y el oxígeno otra. En el óxido de zinc también tenemos en el zinc con una carga, el oxígeno con otra, ¿sí? Y en materiales más complejos vamos a tener un arreglo más complicado de cargas. Pero para lo que nos interesa los términos de la piezoelectricidad es que vamos a tener una estructura así, perdón, así. ¿Y cómo es esa estructura? Esa estructura es que si tú la miras en un estado de reposo, no tiene una carga dominante en el caso de los piezoeléctricos normales. Ya, pues existen otros, pero enfoquémonos en los normales. No hay una carga dominante. Si tú miras el promedio de las cargas, va a ser, va a ser cero. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos una compresión en el material, hay un desplazamiento de las cargas. Y este desplazamiento de las cargas causa que haya un dipolo eléctrico que se manifiesta, que está ahí, que está ahí disponible, que ya no es cero como se veía antes. Y pues esto es útil para nosotros, porque este dipolo eléctrico nosotros lo podemos utilizar para mover cargas. Este es un dipolo que podemos usar para alimentar dispositivos.
Ahora bien, coloquemos un paralelo. ¿Ustedes alguna vez han utilizado un dinamo? Cuando uno empieza a utilizar un dinamo y es un motor a la inversa, literal, yo le entrego energía mecánica y sale eléctrica, pues si uno le coloca un bombillo al dinamo o una carga, algo que le pida corriente al dinamo y lo empieza a operar, el dinamo va a ser mucho más duro de mover que si no tuviera la carga. Lo mismo pasa en la piezoelectricidad. Cuando yo aplico una deformación, se genera una carga, un dipolo, y le coloco un dispositivo que lo use, el material va a tratar de volver a su forma original porque estamos usando ese dipolo, nos estamos alimentando de ese dipolo. Ahora bien, en el caso inverso es básicamente la misma historia. Yo coloco un campo eléctrico, dos electrodos al lado y lado, aplico el campo y el material se va a deformar a necesidad del campo, ¿sí? Proporcionalmente al campo. Y esto es un tema interesante, es proporcional. Y esta proporcionalidad me deja jugar con un resto de aplicaciones. Ahora, bien, volviendo al tema de las baterías que mencionábamos hace un momento, es ¿por qué esto es útil al lado de las baterías? Supongamos tienen su teléfono hoy en día, el teléfono utiliza litio. El litio es un material muy, muy delicado. No solo porque las baterías de litio pueden hacer combustión, ellas se inflan cuando empiezan a fallar y pueden hacer combustión, pueden prenderse. Sino que también está el tema de que el litio es peligroso extraer, es malo para el medio ambiente que se ha extraído. En Bolivia hay minas de litio que generan que generan, que afectan el medio ambiente y las fuentes de agua de manera delicada, que es importante. Entonces el litio es un material que debemos dejar su consumo y aparte de eso tiene metales raros, que por su nombre son raros, son difíciles de encontrar, que también se consumen en ese proceso. Entonces, vean que aquí las baterías, en este dispositivo, las baterías son un medio que es un recurso de difícil renovación al paso que vamos. ¿Qué pasa si yo en vez de utilizar la batería completa de este dispositivo, le coloco media batería y a la otra media batería, el otro espacio de la media batería, se va a un dispositivo piezoeléctrico que me permita pues volver a cargar esta batería con el movimiento de ese movimiento que uno tiene de las piernas cuando está estresado o este de las manos o esas hiperactividades que todos tenemos como estudiantes y profesores se pueden volver a convertir en electricidad para alimentar a nuestros dispositivos. Hablemos ahora de cuáles son los materiales piezoeléctricos. Los materiales piezoeléctricos están disponibles en la naturaleza. Permítanme traer algo para ustedes. Esto que ven aquí, esto que está todo sucio y todo mugriento, es un cristal de cuarzo muy, muy, muy grande. Si ustedes lo ven aquí, no sé si lo puedan ver, ustedes pueden empezar a ver que hay estructuras hexagonales de diferentes formas. Aquí hay otra, acá hay varias, de pronto se pueden alcanzar a ver un poquito. Vean. Y son estructuras muy lisas. Vean que si yo lo coloco en el borde liso, son muy, muy lisas lo que se encuentra ahí. Entonces, esto es cuarzo, ¿sí? El cuarzo es un arreglo, es una estructura de óxido de silicio. Aquí hay silicio y oxígeno, ¿sí? Básicamente, de nuevo, ellos están en una estructura cristalina que si yo empiezo a comprimir, a deformar, a tener cualquier elemento, pues a tratar de doblar, él me va a generar electricidad. Pero como ya vamos a ver, esto es un material durísimo, durísimo, durísimo. O sea, yo lo puedo tratar de deformar con mis manos, pero el cuarzo es uno de los materiales presentes en la naturaleza con respuesta piezoeléctrica, pero es por menos el único. Piezoelectricidad se ha encontrado en los huesos, en la queratina, en muchísimos materiales, incluso en el agua se puede detectar cantidades minúsculas de piezoelectricidad. Pero pues ahí es donde nosotros empezamos a pensar cuál es el punto donde nosotros consideramos que la piezoelectricidad es usable. Entonces, pues obviamente, nosotros podemos medir ahorita la respuesta piezoeléctrica del agua porque somos conscientes de que existe el efecto. Pero originalmente el efecto piezoeléctrico se descubrió con la titanita de bario, pues batio 3 en su estructura química. Es un material que fue muy utilizado y muy popular durante la época temprana de la piezoelectricidad. Sin embargo, luego llegó otro material muy, muy popular. El otro material es PZT, que también es conocido como titanato de, titanato de circonato de plomo. Y pues ya cuando uno dice plomo, ustedes empiezan a entender por qué ese material ya no se usa, ¿sí?
El PZT era un material muy popular y lo sigue siendo porque tiene una respuesta piezoeléctrica importantísima, altísima. ¿Sí? La capacidad de conversión de mecánico a eléctrico es altísima. Entonces, pues es algo que, o sea, es muy difícil de reemplazar. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que desde hace algunos años, y ustedes lo verán mucho en electrónica, nosotros nos dicen el plomo es malo para la salud, no solo la salud humana, sino la medioambiental. Es malo para los peces, es malo para las plantas, es malo para todo el mundo. Eso no lo deberíamos estar usando. Por eso es que ustedes también ven que la electrónica dice lead free, que es libre de plomo. Es por eso que ahorita solo el estaño económico que uno consigue, la aleación que utilizan ustedes para soldar que uno consigue la económica, trae plomo. Pero si uno quiere sacar un producto de manera internacional, le toca utilizar algo que no tenga plomo y que claramente es más difícil de soldar. Ahora bien, con todo esto encima, ¿qué pasó? Cuando se empezaron a dar cuenta que el plomo no era la mejor solución, salió el boom de los materiales piezoeléctricos LED free o libres de plomo. Entonces apareció, de nuevo resurgió el vatio 3, apareció el nitruro de aluminio, apareció el óxido de zinc, que es uno de los que yo trabajo con más cercanía, apareció algo muy importante y es polímeros piezoeléctricos. En este caso estamos hablando del PVDF o el polyvinyl fluoride, que es un material, un polímero que como ustedes sabrán, los polímeros son materiales que tienen cadenas, que son cadenas poliméricas, ese es el nombre, que son muchas repeticiones de un mismo material con un inicio y un final, así, con un inicio y un final. ¿Y qué ocurre con esos materiales? Que se logró diseñar y fabricar un material de estos que tuviera respuesta piezoeléctrica, que tuviera polos arriba, que tuviera una polaridad definida, como pueden ver ahí en la imagen en el tipo B acá. Y lo utilizan, tiene respuesta piezoeléctrica. En el caso de este tipo de materiales, eso fue algo muy importante porque pasó a lo que son los materiales piezoeléctricos hoy en día. Y era como les decía, esto tiene un problema. Y eso tiene un problema serio. Y es que si yo quisiera generar electricidad y no sé, lo meto dentro de la suela de mis zapatos y espero que comprimiendo se genere electricidad para cargar una batería que yo luego pueda usar, resulta que esto literal es una piedra en el zapato, ¿sí? Y no va a ser muy cómodo para mí. Y a mí me van a decir, venga, usted puede tener una piedra durísima y recibir electricidad, pero ir incómodo todo el día, o pagar un poco más y tener suelas que no generan nada, pero lo dejan ir cómodo todo el día. Pues, obviamente voy a ir por mi comodidad. Entonces, ¿qué fue lo que se buscó? Se buscó un material híbrido entre los polímeros y estos materiales, pues no digamos otros materiales con una respuesta piezoeléctrica más alta para poder obtener lo mejor de ambos mundos. Y aquí es donde vienen los materiales compuestos, ¿sí? Estos materiales compuestos pueden ser nanomateriales, materiales a la microescala también, pueden ser polvos de materiales piezoeléctricos, pueden ser estructuras nanotubos, nanocables, ¿sí? Bidimensionales, nanopelículas, flakes, que estén embebidos dentro de un material piezoeléctrico y que ambos tengan la capacidad de generar electricidad en base al movimiento sin sacrificar la comodidad de tener un material suave. Y más importante aún, si yo llego a uno de estos materiales y le meto un martillazo, esto se va a partir. Pero la elasticidad y las propiedades mecánicas propias de los polímeros combinadas con nanomateriales llegan a ser interesantísimas para hacer materiales más resistentes a impactos, más flexibles y pues más resistentes químicamente a muchas cosas. Entonces llega a ser algo muy, muy atractivo. ¿Sí? Y llega a ser muy atractivo, pero yo ya ahí empiezo a pensar, tengo materiales rígidos, materiales flexibles, tengo materiales compuestos, ¿sí? Tengo materiales de diferentes estructuras cristalinas, ¿sí? Y pues, tengo una, tengo una gran variedad de elementos. Yo cómo selecciono el material más óptimo para mi aplicación. Y ahí es donde viene el tema crítico. La palabra crítica es aplicación. Hablemos de aplicaciones de los materiales piezoeléctricos. Entonces tenemos el efecto inverso y el efecto directo. ¿Sí? Empecemos por el directo.
aplicamos una fuerza, una deformación y se convierte en un campo eléctrico. Entonces, la aplicación más obvia, la hemos estado hablando aquí todo el camino, han sido generadores piezoeléctricos. Generar electricidad para su uso en dispositivos, para que sea almacenada o sea usada por algún dispositivo. Ahorita, pues, especialmente por la cantidad de energía que se está generando, se puede intentar alimentar pequeños dispositivos, IoTs, wearables, puede ser un smartwatch, ¿sí? Un pequeño smartwatch que con el propio movimiento, la propia deformación de su empuñadura, resulte de ella la generación de energía, ¿sí? Eso es como la aplicación más directa y la más clara. Sin embargo, también hay otra serie de aplicaciones, ¿sí? Y es, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer un guante interactivo que sensara qué tanto doblo mis manos? Y resulta que aquí está el tema. Yo doblo mis dedos, aquí hay energía mecánica que se puede convertir en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene diferente, porque antes yo buscaba tener la mayor cantidad de potencia disponible. Aquí yo lo que necesito es que la respuesta sea lineal y sea amplia, ¿sí? Que yo tenga buen rango de moverme. Entonces ahí es donde van cambiando las aplicaciones. Yo tengo sensores, ¿sí? En el cual yo senso la, la deformación, que tanto se va doblando un material y lo convierto en un voltaje que es una señal que me indica que es proporcional a eso. Entonces, cuando yo tengo este tipo de sensores, yo lo que busco esencialmente es que haya una mayor cantidad de voltaje disponible para mi sensado, ¿sí? Y que claramente que la respuesta sea lineal, que pues buscarlo la respuesta más lineal posible, porque una respuesta lineal pues es ideal, obviamente es ideal, es muy difícil de alcanzar. Entonces ahí tenemos dos contextos, uno en el que me interesa la potencia y otro en el que me interesa el voltaje generado, ¿sí? Ahora, vamos por el lado contrario. Yo necesito, o no, quedémonos en directo. Hay una aplicación más que se me pasaba que es muy buena del directo, ¿sí? Hace un tiempo, y voy a colocar el paper aquí en la parte de arriba, hace un tiempo alguien logró colocar nanopartículas dentro de un cerebro, ¿sí? Y por medio de vibraciones exteriores o de vibraciones inducidas, hacer que esas nanopartículas reexcitaran o volvieran a excitar neuronas, o sea, las partículas por efecto de vibraciones que se estaban entregando al cerebro, estaban volviendo a excitar neuronas y las estaban ayudando a recuperarse, estaban utilizando nanopartículas como material terapéutico para reactivar neuronas dentro del cerebro. Y es un tema que esa aplicación yo no me la soñaba cuando empecé este tema, pero es algo que uno dice, wow. O sea, ahí es una de esas aplicaciones raras que están ahí. Ahora vamos ahora sí al tema inverso. ¿Cómo, cómo, cómo creen ustedes que sería en la aplicación de piezoelectricidad inversa, de convertir un campo eléctrico en deformación? Entonces vamos a darle un par de minutos, vamos a esperar aquí un momentico y quiero que ustedes me digan aquí en el chat, escriban, ¿qué se imaginan? ¿Cuál creen que sería ese tema? Les voy a esperar. No, yo creo que ya con eso pues tendrán la oportunidad de pensarlo y digerirlo. El tema son actuadores, ¿sí? ¿Cómo así actuadores? Pues algo, pues imagínense, un motor es un actuador, ¿sí? Un pistón al que ustedes le meten aire y hay movimiento es un actuador, es algo que tiene una entrada y la salida es movimiento. Entonces, si yo tengo un actuador per se, yo puedo tener un material al que yo le aplico un voltaje muy específico y él se empieza a curvar, se empieza a dar curva y todo. Entonces me dirán, pues sí, pero es que se ve como complicado. Yo les digo, no, ya hay aplicaciones bastante interesantes de estos. En este momento, hace poco ya salió al mercado, o sea, es una aplicación comercial. Para que algo sea una aplicación comercial, ya tiene que estar muy bien estudiada. Salió al mercado una FM, un microscopio de fuerza atómica, que si han tenido la oportunidad de que les expliquen en un momento, es un dispositivo que es capaz de sensar.
que lo que hace es tener una aguja y que por medio de las interacciones con un material puede detectar cómo el material va cambiando en su superficie. Entonces él puede detectar esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lograron hacer un microscopio de fuerza atómica con solo un arreglo de materiales piezoeléctricos y ya les voy a mostrar que es súper curioso. Entonces, es un actuador, es un elemento que ellos pueden ubicar, que ellos pueden poner a vibrar, que ellos pueden poner a trabajar con solo siendo materiales piezoeléctricos, sin un motor, sin ningún otro tipo de mecanismo de lado. Entonces ahí está el tema, ¿sí? Pero entonces aquí, después de haber hablado de las posibles aplicaciones, que pues en general son muy sencillas, viene el asunto y es que es las propiedades de estos materiales. Ya las habíamos mencionado, es las aplicaciones van a ser dependientes, van a requerir de propiedades específicas para atender su necesidad. ¿Por qué? Porque los materiales piezoeléctricos no son simples, o sea, los podemos simplificar. Y aquí en la pantalla vamos a ver el modelo simplificado, el equivalente eléctrico, un loop model del, de, un, de, un, de un dispositivo piezoeléctrico, ¿sí? En modo directo. Y lo que ustedes ven es que hay un arreglo de un equivalente de capacitores y de resistencias que van a estar adentro, que le van a dar una respuesta armónica al material, que van a decir, venga, este material va a actuar como un filtro, ¿sí? Y si este material actúa como un filtro, resulta que va a tener frecuencias en las que funciona o no. Entonces, si yo tengo, volvamos a mi material piezoeléctrico, si yo tengo mi material piezoeléctrico y lo empiezo a interactuar a una frecuencia de 1 Hz o de 10 Hz o por ahí de 100 Hz o de 1 kHz o frecuencias mucho más altas, el material va a tener una respuesta diferente a cada una de esas frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que va a haber una frecuencia óptima en la que este material piezoeléctrico tenga una mejor respuesta, ¿sí? Y esto es complicado, porque si yo quiero colocarlo en material piezoeléctrico, un motor que está vibrando, pues yo sé que un motor vibra en, no sé, lo tengo corriendo a 1000 RPM, entonces voy a tener una frecuencia de, de a una frecuencia alta. Pero si yo se lo coloco al zapato de una persona, yo sé que una persona camina entre 1 y 3 Hz. Si llega a 10 Hz, uy, mi respeto, pero el resto es así. Entonces yo voy a tener dos rangos de frecuencia muy diferentes dependiendo de la aplicación. Lo mismo, si es para FM, yo voy a tener un rango en el que la aguja necesita vibrar a una frecuencia, o si es para un actuador, yo necesito una velocidad en la que responda el material. Ahora bien, con todo esto encima, yo cómo, o sea, esta frecuencia de los materiales, cómo se ve identificada, cómo se ve, o sea, cómo la amarro a los materiales, pues volvemos al tema, propiedades. Lo que ustedes ven aquí es algo que cambió todo mi estudio. Lo conocí tarde, pero ha sido bastante valioso para lo que yo hago. Esto es un diagrama de Heckman. Relaciona los dominios eléctricos, mecánicos y térmicos en cuanto a la ciencia de materiales. Es muy, muy valioso porque este material, esta estructura, ¿sí? Ese triángulo es uno de los materiales que me ofrece mucha información de cómo se relacionan elementos. Entonces vamos a ver a la parte de arriba, que no lo puedo ubicar bien porque no lo tengo físicamente acá, pero en la parte de arriba está el campo, está, en, está todo el dominio eléctrico, está el campo eléctrico y abajo el desplazamiento del campo eléctrico, ¿sí? ¿Cómo se relacionan estos dos elementos? Estos son dos características de un material. Son dos valores que se dan, ¿sí? Y estos están asociados por la permitividad. Y recordemos que la permitividad es un tema que ustedes deberán ver cuando estén viendo capacitores y todo esto, ¿sí? Pero es la polarización, está amarrado a todo eso, ¿sí? Y es el lado eléctrico del asunto. En este caso, eso no es la permitividad que todos conocen, que es simplemente un valor. Aquí tenemos que tener en cuenta que especialmente cuando hablamos de piezoelectricidad, los materiales son anisotrópicos. Recordemos que es la anisotropía. Es que si yo a un material le analizo una propiedad en esta dirección, me va a dar un valor. Pero si la analizo en esta dirección, a ver, la coloco aquí, me va a dar otro valor. Entre estos dos lados me va a dar otro valor.
Y si le doy entre estos dos lados, me va a dar otro valor diferente. Entonces, esto es anisotropía, que dependiendo de donde yo mida un material, las propiedades van a ser diferentes. Ahora, ese, 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 esa permitividad que nosotros vamos a ver ahí es de hecho un tensor. Un tensor es una matriz que trae todas estas mediciones, que si yo lo mido así, 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 tiene todas las direcciones posibles en las que se pueda aplicar y medir un campo y nos va a dar los elementos que él tiene. Entonces es algo más complejo de lo que sería una magnitud, que sería lo que normalmente tendríamos. Ahora bien, vamos a bajarnos hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces creo que es como hacia allá. Ahí está el dominio mecánico. Y en el dominio mecánico tenemos el estrés y el strain. ¿Qué es el estrés? El estrés es como la presión, es la fuerza que se aplica por unidad de área a un material. ¿Sí? Y el strain es la deformación en respuesta a esa fuerza. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo ocurre todo esto? Sí, eso está amarrado por la elasticidad, otra vez, otra matriz, otro tensor. Y este tensor lo que nos dice es qué tan suave, qué tan suave, qué tan elástico es el material, por decirlo así. Entonces, si un material es muy elástico, pues va a responder más, se va a deformar más ante la misma fuerza que otro que no es tan elástico. Entonces ahí tenemos otra propiedad asociada. Y ahora tenemos las propiedades que nos asocian estos dos, que son las que unen esos dos dominios, que son las de piezoelectricidad, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a decir, pero Carlos, yo veo ahí 4 líneas. Yo sí les digo, ahí hay 4 líneas. Y aparte de eso hay un montón que no se están graficando ahí porque no hay espacio. Hay piezoelectricidad directa, piezoelectricidad inversa, hay diferentes tipos de representación de esa variable piezoeléctrica, la forma de estrés, la forma de strain, ¿sí? Hay diferentes y todas están ahí y todas se meten ahí en ese espacio. Entonces el tema es como, ahí es donde a nosotros nos están diciendo, hay una relación, la piezoelectricidad tiene el dominio mecánico, el dominio eléctrico y en el medio la piezoelectricidad que trabaja como un transductor convirtiendo de un lado al otro, ¿sí? En este caso va a aparecer y vamos a volver a manifestar otra vez el lump model que teníamos hace un rato y ustedes lo van a ver. Al principio están las propiedades mecánicas, ¿sí? Está la elasticidad y la amortiguación del material, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta las pérdidas mecánicas, ¿sí? Al otro lado está la resistencia interna del material, que normalmente es muy alta, ¿sí? Y la capacitancia, porque pues nosotros tenemos un campo aplicado y ese material está en el medio, o un campo generado y ese material está en el medio, entonces va a haber una capacitancia propia del material. Y en el medio está lo que convierte de eléctrico, perdón, de mecánico a eléctrico, ¿sí? Este elemento es el core de la piezoelectricidad, pero es todo ese modelo lo que la representa. Y aquí yo tengo que empezar a decir, ¿sí? Otra vez volvemos, la frecuencia de excitación está amarrado a este dispositivo, ¿sí? Aquí hay simplificaciones fuertes porque aquí deberían haber, digamos, yo debería interpretar la masa del material que estoy doblando y eso se representa como un inductor, pero pues aquí no tiene mucho peso, por lo cual se desprecia, ¿sí? Aquí esas propiedades tienen un peso altísimo, porque vienen a ser, la elasticidad es la que me define qué tanto es flexible el material que voy a utilizar. La, la permitividad es la que me va a decir qué tanto se va a polarizar y esta polarización va a estar muy amarrada al hecho de si yo quiero que sea usada como un sensor o como un generador. Si yo lo quiero como un sensor, yo quiero que se genere una polarización altísima, voltajes de 200, 300 voltios para yo poder recibir ahí la respuesta lineal que necesito. Pero si necesito que sea un generador, pues mi inconveniente no es que sea tanto el voltaje, sino que la corriente sea alta, ¿sí? De que yo tenga un compromiso entre voltaje y corriente para que su operación, recuerden que la potencia es una operación entre el voltaje y la corriente, nos dé el valor más alto posible. Entonces, ahí es donde están las propiedades y ahí es donde están los parámetros de selección que son interesantes. Tradicionalmente, estas propiedades eran las que nos tocaba, las que el material
yo venía y encontraba eran las que traían ese material. Pero hoy en día, como les mencionaba, hay materiales compuestos, hay nanocompuestos, que yo puedo tunear la cantidad de material, la forma del material por dentro, ¿sí? O sea, que sean, de nuevo, que sean nanotubos, nanopartículas, nanoflakes, ¿sí? La organización de lo mismo, la dispersión de los mismos, para poder, en base a ese arreglo, en base a esas condiciones que yo planteo en la fabricación del material, poder decir este material va a tener X respuesta, perdón, va a tener X permitividad, Y elasticidad y Z respuesta piezoeléctrica, ¿sí? Y con eso llegará todo eso y además de eso poder definirle la frecuencia de operación, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes ven que uno de los desafíos que tenemos ahorita como ingenieros de materiales es poder encontrar cuál es la receta necesaria entre todos estos parámetros para poder llegar al nanocompuesto específico que yo necesito para mi operación. Entonces vean que ya no es me inventé un material piezoeléctrico que me sirve para generar. Yo tengo que mirar la aplicación. Voy a tener un generador que es para su uso humano. Para esto necesito que su frecuencia de operación sea baja, alrededor de los hertz, ¿sí? Para esto necesito que sea flexible para poder colocarlo dentro de la ropa, dentro de los zapatos, ¿sí? Y para esto necesito que, dado que es un generador, genere alta corriente y alto voltaje. ¿Sí? Si yo fuera a colocar un sensor en unos guantes, pues necesitaría que el voltaje fuera más alto. Entonces yo aquí estoy amarrando las propiedades eléctricas, mecánicas y piezoeléctricas a la aplicación. Todo esto que les acabo de mostrar, todo esto que terminó aquí, todo este tema de piezoelectricidad, aplicaciones, estudios, ha sido resultado de lo que ha sido mi carrera aquí, tanto de maestría que luego se volvió doctorado. Y, y pues realmente ha sido un tema que ha sido resultado de los estudios y estos estudios también han resultado en publicaciones que vengo aquí a contarles de manera desvergonzada. Y es básicamente nosotros, el primer estudio que estaba relacionado a esto fue cuando empezó todo este proyecto, estaba relacionado a estudiar el efecto de la concentración y la aglomeración de nanopartículas entre las interfaces de unas nanopartículas de óxido de zinc embebidas en otro polímero similar al PVF, en este caso es PDMS, que es siliconado, no es en flúor. Y es, fue bastante interesante porque logramos voltajes de hasta 130 voltios, que es algo altísimo, es algo que no se había visto antes en literatura, entonces es un logro interesante. También de este proyecto nos quedó un banco de pruebas, ¿sí? Y fue el banco de pruebas fue para caracterizar la respuesta eléctrica a una interacción. Entonces nosotros medíamos el impacto que teníamos sobre una superficie y, y el resultado de voltaje que se iba generando lo relacionábamos con la capacidad de generación, porque medir la respuesta piezoeléctrica es un tema desafiante, ¿sí? Un segundo paper que tuvimos fue en Proceedings, que, en el cual logramos la fabricación, la síntesis de partículas piezoeléctricas de óxido de zinc por un método de ablación láser. Y es básicamente apuntábamos un láser muy potente y lo enfocábamos en un target rotatorio, el cual estaba sumergido. Y el proceso de evaporar del impacto tan fuerte que tiene del láser, se evaporaba materia, se evaporaban especies de la superficie del target y que se enfriaban tan rápido en el contacto con el líquido, pues, un par de procesos más complicados, que generaban nanopartículas esféricas que pueden ver ahí. ¿Sí? También está un paper que salió hace poco en colaboración, pues también como el primer paper, con la universidad, con la Pontificia Universidad Javeriana en la sede de Cali, sobre simulación de materiales piezoeléctricos, de esos mismos materiales, para determinar también las interacciones. Esto eran simulaciones atomísticas, algo a lo que yo nunca había visto antes de este proyecto. Pues ese fue otro. Y finalmente, actualmente estoy trabajando en un paper, en un review. ¿Qué es un review?
Es esto que hicimos hoy, una revisión del estado del arte, ¿sí? Es hablar de lo básico, de cómo están las novedades, de qué se ha hecho hasta ahora sobre piezoelectricidad en diferentes áreas. Y además de eso es estudiar cómo se relacionan las propiedades de estructurales que no hemos podido discutir hoy, cómo la estructura cristalina afecta a la piezoelectricidad, cómo muchas cosas ocurren. Entonces les pido estén pendientes. Pues vieron que con cada uno de los papers el QR estaba disponible para que si lo querían visitar y pues en este momento también les dejo el QR de acceso a lo que es mi página de academia, donde pueden ver todo lo nuevo que yo vaya a tener en este tema de aquí para adelante. Entonces, pues, una vez más, gracias a todos por escucharme el día de hoy. Estaré abierto de manera presencial, espero, para preguntas al final de este video. Y pues espero les guste el tema. Y pues si bien les cuento, así como para rematar, yo estuve con estos proyectos un tiempo contratado por un proyecto de Mil Ciencias que se encargó de cubrir lo que eran mis estudios y mi sostenimiento, luego por otros múltiples proyectos, pero lo que les digo es, no hay que, no hay que, no hay que ponerse a la duda por complicarse las cosas si ustedes quieren investigar en algo así. Siempre van a encontrar la posibilidad de que, en este caso, yo encontré a la profe y tuve la posibilidad de dedicarme a esto, de abandonar pues de dejar de lado un trabajo de oficina que era lo que yo tenía antes y venirme aquí a investigar, a meterme a laboratorios, a conocer microscopios, a conocer técnicas de fabricación, técnicas de medido, a conocer nuevos materiales, nuevas personas, ingenieros, científicos puros, de todo. Entonces, pues, si algún día se animan a querer a, a meterse en el tema de la academia, yo creo que o me pueden consultar a mí en el correo que van a encontrar aquí abajo, o pueden hablar con la profe en cualquier momento. Sí, yo creo que ya está más que abierta a todos estos temas. Entonces, chicos, que tengan un excelente día. Espero esta charla los haya dejado con un poquito más de información que pensar y un poquito más de aplicaciones y de cómo se viene la ciencia futuro y pues que estén bien. Hasta luego.